Saludos mis hermanos, Dios me les bendiga grande y poderosamente. En esta oportunidad vamos a estar continuando nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Una carta que el apóstol escribió a cristianos que están sufriendo una intensa persecución en diferentes partes del mundo que en ese entonces estaba dominado por el Imperio Romano. Estos cristianos no tuvieron la oportunidad de ver a Cristo cara a cara como los apóstoles, por lo que los apóstoles, en este caso el apóstol Pedro, utiliza esta carta para utilizar la experiencia que él tuvo con Cristo para compartirla con esta nueva generación de creyentes, para que ellos puedan entender lo que significa ser parte de los planes de Cristo Jesús. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo la tercera parte de este estudio y básicamente nos vamos a estar enfocando en la porción que va en el capítulo 1 desde el versículo 13 hasta el capítulo 2, versículo 9. Toda esta porción tiene un tema bien interesante y es la nueva identidad que Cristo quiere darle al creyente. Como hemos visto, el apóstol Pedro explica en los primeros versículos cómo hemos sido elegidos por el Señor para tener la oportunidad de salvación. Y esto no fue una elección en donde Dios eligió a quienes van a ser salvos o a quienes van a ir al infierno, no, sino que el Señor eligió que Cristo Jesús pudiera venir a este mundo para abrirnos la puerta de salvación a través del Espíritu Santo para poder llegar al Padre, ¿sí? Ahora, el creyente, el que quiere seguir a Cristo, tiene que seguir la misma ruta de Cristo. ¿Y qué se nos dice? Que si vemos en el versículo 10 del capítulo 1, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, ya se había profetizado que Cristo Jesús iba a venir a este mundo para sufrir y luego recibiría gloria. Entonces, el apóstol Pedro nos explica, nos muestra también que nosotros también tenemos que seguir ese camino. Antes de poder experimentar la gloria de la salvación por medio de la fe, si es necesario, nuestra fe va a ser puesta a prueba aquí en la tierra. Dios va a permitir que vivamos momentos difíciles, momentos que van a producir aflicción y dolor, pero todo con el propósito de prepararnos, de ponernos a prueba para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, empezando acá el versículo 13, que es la porción que nos va a tocar hoy, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí este versículo empieza con una expresión bastante interesante. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, en ese tiempo, los hombres utilizaban, por lo menos en las culturas orientales, utilizaban lo que era una túnica, ¿sí? Entonces, la túnica era un traje que cubría al hombre desde el cuello hasta las piernas, ¿sí? Ahora, los hombres tenían un cinturón.
¿sí? Y ese cinturón ajustaba un poco la tela. Debajo de la túnica los hombres tenían como un pantalón, ¿sí? Algunos, no todos. Pero el asunto está en que con esa túnica era difícil correr, ¿sí? Porque usted puede imaginarse a alguien intentando correr con una pijama, con una bata, ¿no? Ahora, cuando alguien tenía que hacer un esfuerzo especial, iba a tener que prepararse para correr, entonces tenía que ceñirse los lomos. Y eso significaba agarrar la túnica y básicamente como remangarla cerca de la cintura y se le hacía un nudo para que no cubriera las piernas, ¿sí? Y de esa manera, si era necesario, la persona podía salir corriendo a pesar de que tenía la túnica. Ahora, cuando nos dicen ceñid los lomos de vuestro entendimiento, hay que comprender que ceñir los lomos es básicamente como entrar en una posición de alerta, entrar en una, por así decirlo, en una posición de defensa, preparado para un ataque. Entonces, cuando se nos dice acá, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, lo que espiritualmente se nos quiere decir es que estemos alerta, estemos en posición de ataque en nuestra mente, ¿sí? Sabiendo que viene un reto en camino, sabiendo que viene una prueba en camino. Dice, sed sobrios. Y sobrio significa tener una mente limpia, tener una mente sana, una mente que no está diluida bajo la influencia de absolutamente nada. Ok, comprendido eso, dice, sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, nuevamente el apóstol Pedro está ayudando a estos nuevos creyentes, a esta nueva generación de cristianos, a comprender un punto muy importante. Cristo Jesús nos ha dado una salvación por fe. Y cuando hablamos de una salvación por fe, significa que todavía no se ha manifestado. Pero estamos seguros, estamos confiados de que cuando llegue el tiempo del Señor, lo que Él nos ha prometido se va a hacer realidad. Pero, ¿qué ocurre en ese espacio de tiempo entre el momento en que recibí la promesa y el momento que se va a cumplir la promesa? En este espacio de tiempo se nos dice que nosotros debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios y esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo interesante es que en estos versículos del 14 hasta el capítulo 2, versículo 9, se nos dan algunos pasos, algunas instrucciones de cómo prepararse para la manifestación de Jesucristo. Entonces, el punto que vamos a estar desarrollando en esta enseñanza se va a titular ¿Cómo prepararse para la manifestación de Cristo? El momento en que Jesús ya no sea un ser invisible para esta tierra, sino que sea el Dios todopoderoso que todo ojo va a ver y que va a venir para tomar control de la tierra. Entonces, vamos a orar. Señor Dios y amado Padre Celestial, te damos gracias en esta oportunidad por poder, a pesar de la distancia, a pesar de las dificultades, poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Gracias, Señor, por todos los hermanos que están escuchando o que están viendo. Permite que tu Espíritu Santo pueda guiarme a través de este mensaje para poder compartirlo lo más eficaz posible. Y que al mismo tiempo, Señor, sirva para que nosotros nos animemos a esperarte. Y a esperarte de la manera correcta, de la manera que tú quieres. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo prepararnos para la manifestación de Jesucristo? La primera instrucción que nos dan aparece del capítulo 14
al capítulo 21. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo prepararse para la manifestación de Cristo? La primera instrucción que nos da la carta del apóstol Pedro es ser hijos obedientes y santos. Si se fija, ser hijos obedientes y santos. El versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense bien, la vida del creyente comienza con la salvación. Y es algo que todos debemos tener claro. Hay mucha gente que hoy en día piensa que si comienza a ir a una iglesia es cristiano. Si comienza a leer la Biblia es cristiano. Si ora todas las mañanas es cristiano. Pero en realidad lo que te convierte en cristiano primeramente es recibir la salvación de Cristo. Cuando has recibido la salvación de Cristo, el Señor te da una nueva naturaleza, porque te conviertes en hijo de Dios. Y esto hay que tenerlo muy claro. Somos hijos de Dios cuando aceptamos la salvación de Cristo, ¿sí? No somos hijos... hoy en día está muy propagada la idea de que todos automáticamente somos hijos de Dios. La verdad es que todos somos creación de Dios, pero venimos a ser hijos de Dios a través de la salvación. Ahora, cuando somos salvos, ¿qué nos pide el Señor? Que seamos hijos obedientes. Un hijo obediente, usted lo sabe muy bien, es un muchacho, una muchacha que escucha las instrucciones de sus padres. No solamente las escucha, pero también las entiende, ¿verdad? Y luego que la entiende, entonces va y lo pone en práctica. Antes de venir a Cristo y que Él nos convirtiera en sus hijos y nos diera el Espíritu Santo, nosotros obedecíamos a nuestra carne, ¿verdad? Nuestra concupiscencia, nuestros deseos pecaminosos y carnales ponían pensamientos en nuestra cabeza, ¿verdad? La concupiscencia nos ayudaba a detectar tentaciones. Cuando veíamos esa tentación, en nuestra cabeza comenzaban a surgir ideas, comenzaban a surgir pensamientos de nosotros imaginándonos ese pecado, ¿verdad? Imaginándonos cómo pecar, cómo proceder al pecado, ¿sí? Y lo fuerte era que una vez que lo imaginábamos, comenzábamos a desearlo. Y entre más lo pensábamos, más fuerte se hacía el deseo, al punto que terminábamos haciendo eso que habíamos pensado, ¿verdad? Esa era la manera natural de vivir antes de Cristo. Pero ahora que somos salvos, hay que ser sinceros, todavía existe la concupiscencia en nuestra carne, en nuestro cuerpo, y nos sigue señalando las tentaciones. Sigue poniendo pensamientos pecaminosos en nuestra cabeza,
sigue poniendo ideas de cómo hacer lo malo, cómo hacer lo incorrecto. Pero ahora nosotros tenemos el poder a través del Espíritu para decir no a nuestro pecado, para decir no a nuestra maldad, y en lugar de obedecer a nuestra carne y cumplir cada deseo que ella nos pide, ahora podemos ser hijos obedientes, obedeciendo a Cristo Jesús en el Espíritu. Y me temo, hermanos, que esto no es algo opcional. Esto no es algo que usted va a hacer si usted quiere, si le provoca. En realidad no. Dios no nos está dando esa opción. Bueno, yo soy hijo de Dios, pero yo puedo vivir como me provoque, yo puedo vivir como me dé la gana. La realidad es que no funciona así. Si usted va a considerar a Jehová de los ejércitos, a Cristo Jesús, al Espíritu Santo como su Dios, entonces usted tiene que aceptar ser un hijo obediente para Él. Y la mejor forma de mostrar obediencia a Dios es aprender a vivir en santidad. Y la razón más lógica y la razón más básica que Dios nos está dando para esto es que Él mismo dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, la santidad para el creyente no es una opción. Y aún la santidad para el creyente no es algo condicionado. Bueno, yo voy a ser santo en la iglesia, pero en mi casa no. Yo voy a ser santo en mi casa, pero en el trabajo no, o en la calle no, o a solas no. El Espíritu Santo nos muestra con toda claridad: sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué significa ser santo? Ser santo significa apartarse del pecado, apartarse voluntariamente de lo que sabemos que no le agrada a Dios, ¿verdad? En nuestro exterior, pero también en nuestro interior, en toda nuestra manera de vivir. Porque ese es el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Y Él dice: como yo soy santo y ustedes quieren tener una relación conmigo, entonces ustedes también tienen que aprender a vivir en santidad. Ahora, no querer aprender a vivir en santidad es igual a decir: no quiero seguir a Dios. Hay gente que cree que puede seguir a Dios viviendo y haciendo lo que le da la gana. Pero simple y llanamente no es posible. No podemos vivir para un Dios santo, no podemos seguir a un Dios santo considerando el pecado, practicándolo, guardándolo, acariciándolo, abrazándolo, considerándolo. Simple y llanamente no se puede. Ahora, Cristo Jesús dice: ustedes tienen que motivarse a ser santos, porque ustedes han recibido la salvación no por una costumbre, no por una tradición, no por una religión que sus padres les enseñaron, sino que ustedes obtuvieron la oportunidad de venir a Cristo gracias al sacrificio que Cristo hizo entregando su sangre, ¿sí? Entonces, somos salvos porque la sangre de Cristo nos cubre. Entonces, tenemos que valorar que no nos han rescatado con cosas temporales como el oro o la plata. Nos han rescatado con la preciosa sangre de Cristo, cubriendo nuestro pecado para poder ser hallados inocentes delante de Dios. Y la mejor manera de demostrar al Señor que valoramos el sacrificio que Él hizo voluntariamente por nosotros es siendo hijos obedientes y santos. De manera que, si usted quiere prepararse para el día en que Cristo Jesús va a venir y se va a manifestar, comience siendo un hijo obediente y santo. ¿Cómo? O sea, ¿qué quiere el Señor que yo obedezca? Para eso nos ha dejado su palabra, ¿verdad? A medida que buscamos conocer y estudiar la palabra de Dios, vamos a entender cómo obedecer. Y esa obediencia es la que va a producir la santidad en nosotros. Por eso es muy importante, muy necesario que usted estudie profundamente la palabra de Dios. Segunda instrucción
que nos da la epístola de Pedro para prepararnos para la manifestación del Señor Jesucristo, vamos a estar viendo desde el versículo 22 al versículo 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La primera instrucción que nos dan es ser hijos obedientes y santos. Pero la segunda es que purifiquemos nuestras almas. Ahora, esto de purificar es fácil de entender cuando lo relacionamos a lo que se hacía en el templo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de sangre, ¿verdad? Y obviamente la sangre manchaba muchas cosas, desde la vestimenta del sacerdote hasta los utensilios que se utilizaban para hacer el sacrificio. Ahora, esos instrumentos debían usarse continuamente. Pero, ¿qué ocurría si esos instrumentos se ensuciaban? Pues simple y llanamente había que purificarlos, había que lavarlos bien para volver a utilizarse. Entonces, cuando nos dicen aquí, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Recuerda, hay que aprender a ser obediente y santo, ¿verdad? Ese es el primer paso, saber que tenemos que ser obedientes y santos. Pero luego ocurre el segundo paso, que es cuando tú comienzas a obedecer. A medida que tú comienzas a poner en práctica la palabra de Dios, dejas de hacer lo malo, dejas de hacer lo incorrecto, dejas de hacer lo pecaminoso. Dejar de hacer lo malo por obedecer a Dios produce que tu vida se vaya limpiando, produce que tu vida se vaya purificando. Ahora, algo bien importante, la purificación del creyente no viene de sí mismo, sino que el versículo es muy claro diciendo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Sí? Un creyente no hace lo bueno porque él sea bueno, sino que como el Espíritu Santo comenzó a vivir en ti, es el Espíritu Santo quien, como la fuente de un río, comienza a promover, comienza a hacer que lo bueno fluya a través de ti. Hay creyentes que quieren hacer cosas buenas basados en voluntad personal, basados en buenas intenciones, pero ese tipo de cosas no funcionan para con el Señor. Si vas a obedecer a Cristo, tiene que ser utilizando el Espíritu Santo, dejando que sea el Espíritu Santo quien te enseñe, quien te guíe, quien te fortalezca y quien básicamente te posesione para que tú puedas hacer eso que Dios ha pedido. Pero comprende una cosa, a medida que vas poniendo en práctica la palabra de Dios, entonces tu vida comienza a limpiarse, tu vida comienza a purificarte. Imaginemos a un hombre que está casado y antes de conocer a Cristo se la pasaba coqueteando con mujeres, mirando mujeres en la calle. Obviamente eso es una práctica pecaminosa que contamina el corazón. Pero luego recibe a Cristo y el Espíritu Santo comienza a hablarle y él comienza a estudiar la palabra de Dios y se da cuenta que para el Señor Jesucristo adulterar en el corazón es igual que adulterar físicamente. Entonces, comprendiendo eso, él dice, bueno, entonces voy a dejar de hacer esto, ya yo no lo voy a hacer porque la palabra lo dice y el Espíritu me ha ayudado a entenderlo.
Y entonces ahora sale a la calle y ahora ya no anda mirando mujeres, ya no anda codiciando gente en la calle, sino que ha decidido consagrar sus ojos para su esposa. Está purificando su vida, está limpiando su vida. Jóvenes también pueden purificar su vida. Cuando de repente se dan cuenta, hay cosas que no vale la pena ver, hay cosas que no vale la pena escuchar, hay cosas que no vale la pena dejar que se acerquen a mi vida, ¿verdad? Y de repente entra ese joven en convicción por el Espíritu Santo y comienza a apartarse de eso que sabe que le va a contaminar, de eso que va a hacer que su carne se haga más fuerte. Entonces, ¿cuál es la bendición? Comienza a limpiar su vida. Entonces, ¿qué mejor manera de mostrarle a Cristo Jesús que tú te estás preparando para Él que comenzar a limpiar tu vida obedeciendo la palabra de Dios? Hoy en día nosotros tenemos dos opciones: obedecer la palabra de Dios o obedecer lo que el mundo nos dice en la calle. Ahora, todo lo que está en el mundo proviene del hombre. Y hay cosas que el hombre hace que se ven bonitas, que se ven buenas, que se ven como un verdadero éxito, como un verdadero triunfo. Pero hay que recordar que el hombre no es eterno. El hombre, el ser humano tiene sus días contados. Y por mucha gloria que alcance, todo lo que el ser humano hace es temporal y en algún momento se va a perder. Pero en cambio la palabra de Dios es eterna. La tierra y el cielo van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Por eso es bien importante que usted decida a qué va a tener fidelidad, con qué va a tener alianza. Con las cosas temporales de este mundo que en algún momento van a ser borradas, van a perecer, van a dañarse, o si usted va a tener completa lealtad, completa fidelidad a la palabra eterna de Dios, que no solamente es eterna, sino que también es una palabra viva. Porque las cosas que leemos en la Biblia no son simplemente historias, no son simplemente poemas, son mensajes que nos confrontan, que nos enseñan, que nos redargullen, que nos corrigen, que nos guían, que nos fortalecen. Entonces, en su corazón, ¿en dónde está su lealtad? ¿En dónde está su alianza? ¿Hacia las enseñanzas de este mundo o hacia lo que dice la palabra eterna de Dios? El tercer paso lo podemos encontrar en el capítulo 2, versículo 1, que nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Esa palabra es bien importante, desechando. Podemos decir que el tercer paso para prepararnos correctamente para la manifestación de Jesucristo es desechando la maldad. Aquí se menciona varias cosas: toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Son cosas que estoy seguro que de una u otra manera usted entiende a qué se refiere cuando menciona todo este tipo de cosas. Pero aquí hay algo bien importante que hay que señalar. Si nuestra carne se fortalece, nuestro espíritu se apaga. Si nuestro espíritu se apaga, entonces perdemos sobriedad en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nos volvemos como borrachos de la carne, ¿sí? Que van a terminar haciendo todo lo que la carne le pide. Ahora, mucha gente se pregunta cómo hacer en sus luchas personales, ¿sí? De repente tienes una práctica pecaminosa, tienes un mal hábito, tienes un pecado que sigues practicando y ya la palabra de Dios te ha mostrado que no debes hacerlo. Ya el Espíritu Santo te ha hecho sentir mal con respecto a esa práctica pecaminosa, pero igual lo sigues haciendo. Y ¿sabes qué? Aquí hay un paso fácil para acabar con esas luchas y se trata de desechar, ¿sí? Hay gente
que de repente tiene problemas de peso y de repente se ve y dice, estoy gordo, pero no encuentro cómo rebajar. Y el asunto es que sigue comiendo bastante en el desayuno, comiendo bastante en el almuerzo, comiendo bastante en la cena, que de repente yo sé que hoy en día hay muchos que tienen problemas para tener sus 3 comidas, pero también es impresionante, a pesar de la crisis, sigue habiendo gorditos en la calle. El punto es que hay personas que tienen mucho peso y quieren perderlo, pero no quieren dejar de comer, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento va a perder peso la persona que quiere rebajar, pero sigue comiendo exageradamente? Ahora, cuando la persona dice, no, voy a bajar en el desayuno, ya no voy a comer tanto en el almuerzo, ya no voy a comer tanto en la cena, y comienza a disminuir las porciones de su alimento, ¿qué comienza a ocurrir? Simplemente comienza a perder peso. Entonces, lo mismo pasa con nuestra carne. Mientras que tú sigas dándole a la carne provisión, ella se va a seguir fortaleciendo. Ella se va a seguir haciendo más fuerte, más intensa en tu vida. Pero en el momento que tú comienzas a desechar, comienzas a tirar, comienzas a botar, ¿verdad? Todos los ofrecimientos de la carne, entonces ella comienza a perder fuerza y eso es lo que te va a permitir crecer espiritualmente. Entonces es necesario que si usted se quiere preparar para la venida de Cristo, usted aprenda a desechar todo aquello que sea una provisión para su carne. Sean cosas que ve, sean cosas que oye, sean cosas que toca, sean cosas, mire, sean malas amistades, malas influencias, lo que sea que se pueda convertir en una provisión para su carne, vale la pena cortarlo si de verdad quiere ganar fuerza en el espíritu. Ahora, nuestro cuarto paso aparece en el versículo 2. Versículo 1 nos dice desechando, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El tercer paso sería, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahora, si usted está desechando la carne, si usted está desechando lo pecaminoso, usted tiene que sustituir lo pecaminoso por lo espiritual. Hay personas que comienzan un proceso de limpieza en su vida y dicen, bueno, yo antes, qué sé yo, me la pasaba 3-4 horas en el Facebook, pero eso me ha debilitado espiritualmente. Entonces ahora lo voy a dejar, ¿verdad? Entonces supongamos que usted dejó esas 4 horas ahí de Facebook, ya no la está utilizando, pero ahora le quedan esas 4 horas vacías. ¿Qué va a hacer usted ahora con esas 4 horas vacías? Si usted no las ocupa en algo, lamento decirle que va a volver a tener el deseo de regresar a lo que usted antes hacía. En este caso, perder el tiempo allí con el Facebook. Entonces, ¿qué es lo mejor que usted puede hacer? Utilizar ese tiempo para lo espiritual. En este caso, nos están diciendo que nosotros debemos desear la leche espiritual, que en este caso es la palabra de Dios. Pero no se trata de desearla como algo, vamos a decir, no se puede desear con pocas ganas, hay que desearlo con muchas ganas. El punto de referencia que nos están dando ahí es que debemos desear la palabra tanto como un bebé recién nacido desea tomar su leche. Cuando somos jóvenes adultos, lo normal es que tengamos 3 comidas: desayuno, almuerzo y cena, básicamente cada 6 horas. Pero con los bebés recién nacidos es distinto. A un bebé recién nacido tú tienes que darle su leche materna
cada 3 horas. Y de verdad es un momento bien intenso para las madres porque ellas quieren dormir 8 horas, por lo menos. Pero esas 8 horas de sueño se ven interrumpidas porque cada 3 horas tiene que despertar para darle comida al bebé recién nacido. Entonces, imagínense, ahí está usted que quiere un avance espiritual, que quiere crecer espiritualmente, pero no desecha lo pecaminoso, no desecha las provisiones de la carne y tampoco está dispuesto a alimentarse tan intensamente con la palabra de Dios. Hay cristianos que triste y lamentablemente pasan toda la semana sin que hayan invertido tiempo en la palabra de Dios. Hay cristianos que de repente leen todos los días, pero lo que hacen es una lectura de periódico. Dios dice que para que la palabra de Dios funcione en nuestras vidas, nosotros de verdad tenemos que estar dispuestos a poner de nuestra parte y a invertirnos grandemente en el estudio de la palabra de Dios, al punto de que seamos como niños recién nacidos, que a cada rato necesitamos tener la palabra de Dios, que no nos conformamos con tener una sola dosis, sino que queremos y necesitamos varias dosis de la palabra de Dios para seguir adelante en nuestras vidas. Ahora, el siguiente paso aparece en el capítulo 2, versículo 4 al versículo 8. Acercándoos a él, palabra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también, como contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, el cuarto paso es acercarnos a Cristo para ser edificados por Él. En el tiempo bíblico, hagamos referencia puntual del Antiguo Testamento, no existía, la gente no estaba acostumbrada a utilizar materiales como el cemento. Bueno, el cemento no existía, lo más cercano que había era el concreto. Pero imagínense, el concreto fue inventado por los romanos. Entonces, antes de que existiera el concreto, el principal material de construcción era la piedra, ¿verdad? La gente tenía que ir a las montañas, picar tremendos trozos de roca y luego comenzar a cortarlos hasta poder darle la forma de bloque que ellos necesitaban para los edificios. Ahora, si nos ponemos a ver, esto tiene mucho que ver con la construcción del templo de Salomón. Una de las normas para construir el templo era que no se podía hacer ruido, no se podía hacer bulla mientras que se estaba construyendo el templo. Por lo que todas las piezas del templo, todas las piedras fueron picadas, cortadas a las afueras. Y cuando ya todas las piedras estuvieron listas, entonces se trajeron a Jerusalén y se colocaron una encima de la otra y así se fue armando el templo. Ahora, aquí se nos dice que nos acerquemos a Cristo, que Él es la piedra viva, la piedra que funciona como la piedra principal angular. Piedra principal o la piedra angular, lo he explicado varias veces o lo he mencionado varias veces, era la primera piedra, ¿verdad? Ella se cortaba, se preparaba y cuando se tenía lista, ella servía de molde para las demás piedras que se iban a cortar y se iban a moldear. En este caso, Cristo Jesús es la piedra angular. Él es la primera piedra
que fue moldeada por Dios y ahora Cristo Jesús es nuestro molde. Nosotros debemos buscar tener la imagen, la semejanza, las dimensiones, la estatura de Cristo Jesús, como dice la carta de Efesios. Ahora, aquí Pedro nos dice que nos acerquemos al Señor como piedra viva para ser edificados como un templo para el Señor. Sabemos que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nosotros venimos a convertirnos en un templo viviente para el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo dice, ven a mí, para que de igual manera que se les dio forma y silueta a las piedras que se utilizaron para el templo de Salomón, el Señor Jesucristo quiere que nosotros también vengamos a Él para ser tallados, para ser moldeados, ¿sí? Y que de esa manera podamos no solamente ser una piedra, sino ser tallados, ser moldeados para convertirnos en el templo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, cuando se nos dice que ser edificados, dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, lo que se nos está diciendo es que Dios quiere modelar nuestra vida, moldear nuestra vida, ¿sí? Usted puede imaginarse a sí mismo como una piedra, ¿no? Una piedra grande. Y Dios es el escultor. Y Él quiere venir y tomar esa piedra y comenzar a cincelarla, y comenzar a golpearla, y comenzar a prepararla para que esa piedra pueda convertirse en un templo para Él. Un templo donde se pueden ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Ahora, ¿cuáles son los sacrificios aceptables que Dios quiere ver en nosotros como templo? Juan el Bautista dijo que hiciéramos obras dignas de arrepentimiento, ¿verdad? Que esas eran el sacrificio que Dios esperaba de nosotros. También el Señor Jesucristo le decía al pueblo que cuando iban a entender que Él no quería sacrificio, o sea, no quería simplemente la muerte de un animal, sino que quería que nosotros aprendiésemos a tener misericordia, que aprendiésemos a tener justicia, que aprendiésemos a tener fe. Entonces, ser edificados como casa espiritual para entregar sacrificio, se nos está hablando de ser moldeados por Cristo Jesús para poder hacer las obras dignas de arrepentimiento que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Entonces, hay un punto bien interesante que son algunas referencias que se hacen aquí del Antiguo Testamento, ¿sí? En los primeros versículos se nos dice que nosotros obtuvimos la salvación con la sangre preciosa de Cristo. También se nos dice que si vamos a invocar a un Dios que es santo, nosotros debemos tener cuidado y debemos tener temor en toda nuestra peregrinación. Y luego se nos dice que vamos a ser convertidos en un templo para ser sacerdotes. Entonces, si se fija, aquí hay una conexión entre la historia de Israel con la historia de la iglesia. Israel fue rescatada con la sangre del Cordero en la Pascua. Gracias a eso pudieron salir y viajar en el desierto para luego llegar a la tierra prometida, donde pudieron construir el templo para Jehová. Ahora nosotros los cristianos comenzamos nuestra vida cristiana cubriéndonos con la sangre de Cristo. Y luego comenzamos nuestro viaje por el desierto, viviendo en este mundo y pasando todas las pruebas de fe que Dios pone para nosotros en nuestra peregrinación, con la meta de que nosotros podamos convertirnos en un templo, en un sacerdote que de verdad glorifique al Señor. Entonces,
Espero que esto que estamos estudiando acá en Primera de Pedro te muestre, mi hermano, o te ayude a entender la trayectoria que Cristo Jesús quiere que tú tengas, para que de verdad seas participante de su maravillosa obra y de su palabra. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga grandemente.